Buen día. En esta oportunidad los saluda el abogado Enzo Tapia Coimbra, especialista en recursos humanos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la extinción del contrato de trabajo. A manera de preámbulo, yo soy de la concepción de que siempre antes de poder hablar de algunos conceptos legales es importante que nosotros conozcamos básicamente la base normativa, ¿de acuerdo? En esta oportunidad, la base normativa de este tema básicamente es el Decreto Legislativo 728, que como todos los conocemos, es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que de una manera u otra es la norma madre que va a permitir regular aquellas relaciones existentes entre los trabajadores y los empleadores del sector privado. Es decir, la relación que va a haber entre un trabajador y la empresa. Al respecto, es importante también comentarles de que esa legislación o este régimen laboral privado, si bien es cierto, debería aplicarse únicamente a las empresas, sin embargo, hay entidades públicas, entidades del Estado, que también por su ley orgánica, por sus leyes orgánicas, básicamente tienen este tipo de régimen laboral, como por ejemplo en el caso de Indecopi, en el caso de Gosindermin, en el caso del Ministerio Público, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser nuestra base normativa para poder desarrollar este tema, que es sumamente importante, puesto que va a poder determinar cuál es la situación de un trabajador en caso decida de su parte poner fin a un vínculo laboral, o en todo caso, si la empresa quiere poner fin a este vínculo laboral, o en su defecto, ambas llegan a un acuerdo para poner fin a este vínculo laboral. Hay que tomar en cuenta además de que esta base normativa que les había comentado es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la doctrina nos decía que en una relación laboral, normalmente el trabajador era considerado como la parte débil y que el empleador era considerado como la parte fuerte. Entonces, considerando que estamos en un Estado democrático de derecho en donde prima el derecho a la igualdad, es por esa razón que a través de esta normatividad se permite equiparar la relación que existe entre el trabajador y el empleador en una relación laboral, de tal manera de que no exista ningún tipo de abuso o arbitrariedad por parte de los empleadores y también de tal manera de que el trabajador pueda tener sus derechos debidamente reconocidos, partiendo de la premisa que el derecho de trabajo es un derecho fundamental que está reconocido por nuestra propia Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, con este preámbulo vamos a iniciar el tema propiamente dicho, que es la extinción del contrato de trabajo. Para poder empezar con la definición precisa de esta figura jurídica, es importante saber además cuándo yo estoy frente a un contrato de trabajo. La legislación laboral no tiene una definición exacta respecto a esta figura jurídica, sin embargo, vamos a aplicar supletoriamente el Código Civil, que nos dice, ¿no?, que un contrato es la manifestación de voluntad de dos partes. Ahora, aplicándolo en materia laboral, podríamos decir que el contrato de trabajo vendría a ser un acuerdo de voluntades de dos partes, en este caso del trabajador y del empleador, a través de las cuales ambas partes se obligan a determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el caso del trabajador, este se obliga a prestar sus servicios a favor del empleador y por parte del empleador, este se obliga a pagar una remuneración justamente por el trabajo realizado, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber básicamente qué entendemos por un contrato de trabajo. Ahora, el término de extinción también es muy parecido al término de suspensión. No queremos que haya esa confusión. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de extinción, yo estoy hablando básicamente que hay una ruptura definitiva del vínculo laboral. En tanto, cuando yo hablo de suspensión, hablo básicamente que el vínculo laboral se suspende de manera temporal por una determinada causa. Hago esa aclaración porque ha habido casos en los cuales se confunde la figura jurídica de la extinción y de la suspensión del contrato de trabajo. Ahora, para ya entrar de lleno a hablar sobre el tema de la extinción del contrato de trabajo, es importante precisar de que básicamente, ¿qué se entiende por una extinción del contrato de trabajo? Se entiende básicamente por el cese definitivo de la relación laboral que existe entre el trabajador y el empleador. Entonces, partiendo de la premisa de que hay una ruptura del vínculo laboral, obviamente la obligación del trabajador de seguir prestando los servicios a favor del empleador termina también de manera definitiva y también obviamente que la obligación que tenía el empleador o la empresa de pagar la remuneración por el servicio prestado también termina de manera definitiva. ¿Por qué? Porque ambas obligaciones ya han concluido de manera definitiva. Ahora, hay que tomar en cuenta también de que las causas que justamente permiten la extinción de un contrato de trabajo
se encuentran debidamente reguladas en el artículo 16 del Decreto Legislativo 728. Es decir, la normatividad antes citada nos dice de manera expresa cuáles son las causas que permiten la extinción de un contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Que seguramente ya vamos a detallarlos a continuación. Asimismo, hay que tomar en cuenta de que estas causas de la extinción de un contrato de trabajo pueden tener hechos generadores distintos. Por ejemplo, pueden ser por hechos que hayan sido generados por el empleador, por hechos que hayan sido generados por el trabajador, o simplemente puede tener como hecho generador la voluntad de ambas partes. Como les había comentado, el artículo 16 del Decreto Legislativo 728 precisa de manera expresa cuáles son las causales por las cuales se puede extinguir el contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Como podemos apreciar, la norma nos dice de manera expresa y de manera literal en qué casos yo puedo extinguir el contrato de trabajo. Por lo tanto, yo no podría extinguir el contrato de trabajo por unos hechos o unas circunstancias que no estén consideradas dentro de las causales de la extinción del contrato de trabajo. Es por eso que existe una regulación literal de en qué casos procede esa extinción, ¿de acuerdo? Dentro de las causales que regula la legislación antes mencionada tenemos las siguientes: el fallecimiento del trabajador o del empleador en caso sea la persona natural. Yo ahora voy a mencionar simplemente cuáles son las causales, sin embargo, ya seguidamente voy a exponer cada una de ellas, ¿de acuerdo? Como les había comentado, la primera es fallecimiento del trabajador o del empleador. La segunda causal básicamente se refería a la renuncia o al retiro voluntario por parte del trabajador. La tercera, a la terminación de la hora de servicio. La cuarta está referida básicamente a que hay un mutuo disenso entre el trabajador y el empleador. La quinta, cuando hablamos de una invalidez absoluta permanente. La sexta, cuando hablamos de una jubilación. La séptima, cuando hablamos básicamente del despido, que tiene que estar vinculado lógicamente a una causal objetiva que amerite este despido. Y finalmente tenemos la terminación de la relación laboral, básicamente porque el plazo del contrato de trabajo terminó, concluyó, ¿de acuerdo? Entonces, como les venía diciendo, como pueden apreciar, la norma establece de manera expresa, de manera literal, cuáles son las causales por las cuales se puede extinguir un contrato de trabajo, ¿de acuerdo? Ahora hay que tomar en cuenta de que las causales expresamente reguladas por el artículo 16 tienen diversos hechos generadores, ¿de acuerdo? Es decir, una causal no tiene un hecho generador igual a la otra. Por eso ahora vamos a ver básicamente cuáles son los tipos de extinción del contrato de trabajo. Como podemos apreciar, tenemos tres tipos de extinción del contrato de trabajo. El primero de ellos es por voluntad de una de las partes, el segundo por voluntad de ambas partes y el tercero básicamente por una cuestión o una causa ajena a la voluntad de las partes. En el primer caso, por voluntad de una de las partes, como su propio nombre lo dice, básicamente este tipo de distinción se aplica cuando depende o del trabajador o del empleador. Acá tenemos dos casos, la renuncia y el despido. En el caso de la renuncia, básicamente hablamos que es una decisión unilateral del trabajador y en el caso del despido, hablamos que es una resolución unilateral por parte del empleador. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al tema de voluntad de ambas partes, también tenemos una causal de extinción, que en este caso es el mutuo disenso. Y como su propio nombre lo dice, básicamente es una causal que va a depender de ambas partes. ¿Qué quiere decir eso? Que ambas partes se van a poner de acuerdo para poder dejar sin efecto un vínculo laboral. Y finalmente tenemos por causas ajenas a la voluntad de las partes, que como podemos apreciar, son situaciones que se generan por situaciones ajenas a la voluntad de las partes, que no son previsibles en el tiempo. Acá tenemos el fallecimiento de una de las partes, por cuestiones lógicas, porque obviamente si fallece una de las partes, el vínculo laboral no debería mantenerse vigente, y más aún tomando en cuenta que nadie puede prever el tema de fallecimiento, porque es un hecho fortuito, ¿de acuerdo? De igual forma se aplica para la invalidez absoluta, porque igual también aplicaría la misma lógica que el fallecimiento, porque una persona no puede prever en qué momento va a caer en una invalidez absoluta. Y finalmente tenemos a la jubilación, puesto que también es una situación que se va a dar por cuestiones lógicas, ¿no? Al cumplir una determinada edad y al tener aportes donde corresponda, aplicará la jubilación como una causal de extinción del contrato de trabajo. Ahora vamos a desarrollar cuáles son las causales más importantes que desarrolla el artículo 16 del Decreto Legislativo 728. En este caso vamos a hablar de la renuncia, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, la norma de manera expresa indica cuáles son las causales, en esta oportunidad
vamos a desarrollar las que considero que son más importantes y más aplicables en el día a día de una relación laboral. Vamos a empezar por la renuncia, que como les había comentado hace un momento, básicamente la renuncia viene siendo una figura jurídica que permite al trabajador, de manera unilateral, poner fin al contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Yo, trabajador, ya no quiero trabajar en la empresa y por lo tanto, a través del procedimiento que me indica la norma, yo puedo renunciar a esta. Hay que tomar en cuenta además de que este derecho de renuncia, porque para mí es un derecho, porque es una facultad, es una prerrogativa que yo como trabajador tengo, se encuentra parada en la Constitución. ¿Por qué? Porque existe la libertad de trabajo. Es decir, absolutamente nadie puede obligarte a trabajar para una determinada persona o para un determinado tiempo, ¿de acuerdo? Es por tal razón de que yo como trabajador tengo la libertad de poder elegir dónde trabajo, bajo qué condiciones trabajo y también en qué tiempo trabajo. Porque por último, si por ejemplo yo no estoy de acuerdo con unas condiciones que me plantea la empresa, yo no tengo la obligación de firmar un contrato. He ahí la posibilidad pues de que la libertad que uno tiene de poder decidir dónde trabaja y hasta cuándo se encuentra reconocido en la propia Constitución. Ahora, para entrar ya a una concepción legal respecto a la renuncia, la normatividad básicamente nos indica de que esta figura jurídica, como les había comentado, deviene siendo en una decisión unilateral que justamente tiene el trabajador de suspender su obligación de prestar el servicio a favor del empleador. Como les había dicho hace un momento también, cuando hablamos de un contrato de trabajo, hablamos del acuerdo de voluntad de dos partes, ¿de acuerdo? La del empleador y la del trabajador, en la cual el empleador se obliga a pagar la remuneración y el trabajador se obliga a prestar el servicio. Entonces, justamente a través de la renuncia, el trabajador que está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar a la obligación que tengo contigo de seguir prestándote el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, es la figura de la renuncia. Ahora, hay que tomar en cuenta además de que para que esta renuncia pueda hacerse efectiva, hay un procedimiento que debe de seguirse. Y justamente este procedimiento también lo regula de manera expresa la propia normatividad. Es decir, si yo como trabajador, yo no cumplo con el procedimiento que me establece la norma, probablemente no logre renunciar de la forma como yo estoy pretendiendo. Básicamente por un tema de plazo, ¿no? Entonces, según ello, la normatividad también nos establece cuál es el procedimiento que yo debo de seguir para poder presentar mi carta de renuncia. Y tenemos los siguientes casos. La renuncia simple y tenemos la renuncia con la solicitud de exoneración de los 30 días. Esto partiendo bajo la premisa de que la norma nos exige que si yo renuncio, tendría que hacerlo con una anticipación de 30 días. Y en este caso estaríamos hablando de una renuncia simple, ¿no? Que sería lo ideal. Lo ideal sería que yo renuncie con los 30 días de anticipación que me exige la normatividad. Por ejemplo, Miguel Torres presenta su carta de renuncia el 1 de agosto, indicando que trabajará hasta el 1 de septiembre de ese año como su último día de trabajo. Como podemos apreciar, los 30 días básicamente es desde el momento que yo presente mi carta de renuncia hasta el momento que se hace efectiva la renuncia propiamente dicha. ¿De acuerdo? En el primer caso no tenemos ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque el trabajador cumplió con los 30 días. El detalle básicamente es en el segundo caso, cuando la renuncia básicamente está amarrada a una solicitud de exoneración de los 30 días. ¿Qué significa esto? Si yo como trabajador quiero renunciar, pero no quiero respetar los 30 días porque de repente encontré un mejor trabajo y la nueva empresa me dice que me quiere tener en 15 días, lógicamente no voy a tener la posibilidad de cumplir con los 30 días. O de repente puede darse también que por cuestiones netamente familiares yo tenga la necesidad de renunciar de manera inmediata a la empresa. ¿De acuerdo? En ambos casos que les he planteado, obviamente no vamos a estar acorde a los 30 días. ¿Por qué? Porque son situaciones ajenas a la voluntad, en este caso del trabajador. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tomar en cuenta que si yo soy consciente de que no tengo la amplitud de los 30 días para poder renunciar, en estos casos, ¿qué voy a hacer como trabajador? Voy a presentar mi carta de renuncia y en la misma carta de renuncia yo voy a solicitar al empleador que me exonere del plazo de los 30 días. ¿De acuerdo? Es decir, le voy a decir, ¿sabes qué, empleador? Voy a renunciar, pero quiero que me exoneres de los 30 días que exige la norma. Y seguramente ahí en la carta de renuncia
justificará pues cuáles son las razones por las cuales está solicitando esta exoneración, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando se presenta esta situación, ¿qué quiere decir eso? Cuando solicito la exoneración de los 30 días, puede darse 3 supuestos, ¿de acuerdo? El primer supuesto, que justamente es de lo que habíamos hablado, de la renuncia simple, es de que yo presento mi carta de renuncia, solicito la exoneración de los 30 días y el empleador acepta la renuncia y como consecuencia de ello, acepta la exoneración de los 30 días. En ese caso, no tenemos ningún problema porque existe voluntad de ambas partes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo presento mi carta de renuncia y el empleador no acepta mi solicitud de la exoneración de los 30 días? En esos casos, obviamente estaríamos frente a un problema. ¿Por qué? Porque el empleador me está diciendo, ¿sabes qué? Voy a aceptar tu carta de renuncia, pero debes de trabajar los 30 días que te exige la norma. Por lo tanto, no te va a aceptar la solicitud de la exoneración de los 30 días. En ese punto y en ese supuesto hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque si yo, trabajador, soy consciente de que la empresa o el empleador no aceptó la solicitud de la exoneración de los 30 días y en caso yo deje de trabajar o deje de asistir a mi centro laboral, probablemente la empresa me despida por inasistencia injustificada. ¿Por qué? Porque en tanto la empresa no me acepte la exoneración de los 30 días, yo todavía sigo siendo trabajador de la empresa, por lo tanto, la obligación de prestar mi servicio como trabajador se mantiene vigente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segundo supuesto. Ahora, el tercer supuesto también que puede ocurrir es básicamente que yo presente mi carta de renuncia. En la carta de renuncia yo solicite la exoneración de los 30 días y el empleador no emita ningún pronunciamiento al respecto. ¿Qué nos dice la norma? Que desde el momento que yo presento mi carta de renuncia, el empleador o la empresa tiene 3 días para poder emitir un pronunciamiento. Es decir, la empresa tiene 3 días para decirme si apruebo o no mi solicitud de exoneración de los 30 días. Ahora, pregunta, doctor, ¿qué pasa si es que la empresa no me responde después de los 3 días? ¿Qué quiere decir eso? Que pasaron los 3 días y no tengo un pronunciamiento por parte de la empresa. La norma te dice de que si la empresa no se pronuncia en el plazo de 3 días, se presume de que existe una aceptación tácita por parte del empleador de tu solicitud de exoneración. En síntesis, si yo presento mi carta de renuncia, solicito exoneración de los 30 días y simplemente pasan los 3 días y la empresa no emite ningún pronunciamiento, yo como trabajador doy por entendido de que mi solicitud de exoneración de los 30 días ha sido debidamente aceptada por la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, en la siguiente figura jurídica que vamos a hablar, básicamente está referida al despido. ¿De acuerdo? El despido también es una de las figuras jurídicas más utilizadas al momento de extinguir un vínculo laboral entre el trabajador y el empleador. Del mismo modo, es importante indicar de que el despido constituye siendo básicamente una decisión unilateral del empleador de poner fin al vínculo laboral. ¿Se acuerdan que hace un momento les había comentado, ¿no?, que la renuncia es una decisión unilateral del trabajador? En el caso del despido hablamos que es una decisión unilateral de la empresa. Ahora, la pregunta siempre me hacían, ¿no? Pero la empresa tiene la facultad, la empresa tiene la prerrogativa de poder despedir a un trabajador, y la respuesta es sí. Pero obviamente eso aplicará siempre y cuando este despido se funde en causas objetivas que puedan estar vinculados, uno, a la capacidad del trabajador o a la conducta del trabajador. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la base normativa que permite que el empleador despida a un trabajador? La propia Constitución y también el Decreto Legislativo 728. ¿Por qué? Porque la Constitución, al hablar de una libertad de trabajo, también le faculta, en este caso al empleador, de que si el trabajador, por cuestiones de capacidad o conducta, no dan la talla para un determinado puesto, también tiene la posibilidad de poder dejar sin efecto ese vínculo laboral. Incluso, el Decreto Legislativo 728 hace referencia básicamente a la capacidad de dirección que tiene el empleador.
Y dentro de la capacidad de dirección que tiene el empleador, justamente tiene la capacidad de poder despedir. ¿Por qué? Porque el empleador, en este caso, como entidad, como organización, tiene la facultad para hacerlo, siempre y cuando, como les había comentado, se base pues en causas objetivas que justamente motiven este tipo de circunstancias, ¿no? Más aún tomando en cuenta que el empleador tiene esa potestad sancionadora, porque el despido de una manera u otra vendría a ser una especie de una sanción, ¿no? Si, por ejemplo, el trabajador se porta mal o el trabajador perdió la capacidad para la cual yo la contraté, es una especie de sanción. Porque imagínense, si el empleador no tuviera la capacidad o no tuviera la facultad de poner fin al vínculo laboral, eso dejaría a libre albedrío que los trabajadores puedan cometer conductas irregulares en contra del, en este caso, del empleador. Y justamente para evitar eso es que la norma le da la facultad para que el empleador pueda poner fin al vínculo laboral a través en este caso, del despido, ¿no? Asimismo, hay que tomar en cuenta de que el despido, como les había comentado, tiene que estar necesariamente vinculada a causas objetivas. Es decir, yo no puedo no puedo sustentar mi despido en causas objetivas. No se trata de que si me guste o no, no. Tiene que ser necesariamente en base a causas objetivas. Ahora, estas causas objetivas están vinculadas a dos factores. Primero, a la capacidad del trabajador, básicamente se refiere a la capacidad física o a la capacidad intelectual que debe tener un trabajador, que por ejemplo, si yo como trabajador pierdo la capacidad física o pierdo la capacidad intelectual o pierdo la capacidad de tomar decisiones por un accidente o un tema médico, obviamente que en este caso ya no tengo la capacidad para seguir prestando el servicio. Por lo tanto, corresponde un despido vinculado a la capacidad del trabajador. El otro factor que está vinculado a esa capacidad objetiva es básicamente la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, esta causal objetiva vinculada a la conducta del trabajador básicamente está referida a un tema disciplinario. En palabras sencillas, si por ejemplo el trabajador se porta mal o comete una falta grave, yo como empleador tengo la facultad de iniciar un procedimiento de despido para poder justamente despedirlo, valga la redundancia, de manera justa, ¿de acuerdo? Ahora, como podemos apreciar, la norma también nos dice de manera expresa y de manera literal cuáles son las causas que están relacionadas a la capacidad y a la conducta del trabajador, por las cuales yo puedo motivar un despido. Por ejemplo, ¿no? Dice, el detrimento de la facultad físico-mental, lo que les había comentado, ¿no? ¿Qué pasa si yo, trabajador, pierdo mi capacidad física o pierdo mi capacidad intelectual? Justamente en esos casos corresponde el despido por un tema de capacidad del trabajador. Tenemos también en caso de rendimiento deficiente. Ha habido casos donde los trabajadores se confían que van a estar en la empresa años de años y, motivo de ello, bajan su productividad. Obviamente que esa baja de productividad está vinculada a la capacidad y encajaría dentro del supuesto de rendimiento deficiente. Asimismo, otra causal de despido vinculada básicamente a la capacidad y a la conducta del trabajador es la negativa injustificada de pasar el examen médico. ¿Por qué? Imagínense de que un trabajador tenga una enfermedad que sea altamente contagiable y justamente el trabajador no quiera pasar un examen médico. Obviamente que esa situación o esta conducta sí amerita un despido. ¿Por qué? Porque si el trabajador tiene una enfermedad que es altamente contagiable, al permitirle que siga trabajando, yo estaría poniendo en riesgo no solamente la vida y la salud de mis trabajadores, sino pondría en riesgo la salud pública del Estado en general. Entonces, si un trabajador no quiere pasar examen médico, obviamente que también es una situación que puede generar un despido. También tenemos la inhabilitación del trabajador. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador pues, que ha sido inhabilitado administrativamente o un trabajador pues, que ha recibido en este caso una condena penal por delito doloso o culposo. En esos casos, lógicamente, si el trabajador es condenado penalmente y va a estar privado de su libertad, obviamente yo tengo que extinguir básicamente este vínculo laboral y lo haré justamente a través de un procedimiento de despido. Y también una de las causales que están relacionadas objetivamente a la conducta del trabajador es la comisión de faltas graves.
Hay que tomar en cuenta, señores, que al momento de especificar las causales o la comisión de las faltas graves, la normatividad, nuestra base normativa, nos indica cuáles actividades o cuáles hechos se consideran como infracciones graves pasibles de despido. Pero tomando en cuenta que la normatividad es el género, es la base, también la normatividad nos permite a las empresas poder tener un reglamento interno de trabajo. Y a lo que voy es a lo siguiente. Si bien es cierto, en la base normativa, en la ley madre, se establece de manera general cuáles son las actividades o las circunstancias que califican como infracciones graves, lógicamente, cada empresa, cada entidad es una realidad distinta. Por lo tanto, la ley madre no va a poder establecer de manera específica cuáles son los hechos o los comportamientos que constituyen siendo infracciones graves. Es por esa razón que la ley general, la ley madre, establece de manera general cuáles son las infracciones graves y da la posibilidad que los empleadores o que las empresas, a través de su reglamento interno de trabajo, pueda detallar cuáles son las conductas de sus trabajadores que pueden ser considerados como infracciones graves, infracciones leves, infracciones medias. ¿De acuerdo? Entonces, les repito, la normatividad general hace referencia de manera general a las circunstancias que son infracciones graves. Sin embargo, yo como empresa tengo la posibilidad de poder detallar en mi reglamento interno de trabajo cuáles son aquellas conductas que merecen una determinada sanción. Como toda figura jurídica, también el despido no es ajeno a ello y tiene su propio procedimiento, ¿de acuerdo? La norma también de manera expresa y de manera literal nos dice cuál es el procedimiento que debemos de seguir, en este caso como empleadores, para poder no caer en un despido arbitrario, en un despido fraudulento, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a explicar de manera bien concisa cuál es el procedimiento que nosotros debemos de seguir para que no incurramos en un despido arbitrario. Primero, yo como empleador, desde el momento que tomo conocimiento de la comisión de una falta grave por parte de un trabajador, lo que debo hacer es enviar una carta. Yo recomiendo que sea notarial, obviamente la norma no te lo exige, pero sí, particularmente por la experiencia que tengo, recomiendo de que esta carta sea notarial, y esta carta se le denomina carta de imputación de cargos, o también otros lo denominan carta de preaviso de despido. ¿De acuerdo? Esa carta de imputación de cargos básicamente va a contener una descripción de los hechos que justamente se encuentran considerados como infracción. Asimismo va a contener el artículo de la normatividad general o el artículo del reglamento interno donde indique de que estos hechos constituyen siendo infracciones graves, y también esta carta va a considerarse de que al trabajador se le tiene que otorgar un plazo no menor de 6 días para que el trabajador pueda hacer sus descargos respectivos. Entonces, el primer paso para iniciar un procedimiento de despido justo es remitir al trabajador vía notarial una carta de imputación de cargos o una carta de preaviso de despido. Ahora, es importante enfatizar que dentro del contenido de esta carta se debe de considerar, como les había dicho, la concesión de un plazo no menor de 6 días. ¿Por qué? Porque si nosotros no le otorgamos un plazo al trabajador para que el trabajador justamente pueda defenderse o pueda ejercer su derecho de defensa, estaríamos de una manera u otra quebrantando el debido procedimiento. ¿Por qué? Porque en nuestra normatividad, obviamente, todo procedimiento a nivel legal tiene una debida regulación. Y en caso de incumplimiento, yo estaría vulnerando algunos derechos fundamentales. En el caso particular, si yo no le doy la posibilidad para que el trabajador pueda ejercer su derecho a defenderse, lógicamente yo estaría pues vulnerando el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque a través del derecho a la defensa, que en este caso el trabajador lo va a materializar a través de sus descargos, el trabajador de una manera u otra va a poder desvirtuar los hechos que se le está imputando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos que hablar de una presunción de legalidad, ¿no? Si bien es cierto, en penal aplicamos la presunción de inocencia, tendríamos que tratar de dar esta figura. ¿Por qué? Porque hasta que no se demuestre de que el trabajador efectivamente cometió esa falta, yo no podría considerarlo como infractor y tampoco podría despedirlo. Y justamente la oportunidad que yo le doy al trabajador para que él pueda defenderse, justamente tiene que estar plasmada en esa carta de imputación de cargos o carta de preaviso de despido. ¿De acuerdo?
Una vez de que esta carta sea enviada al trabajador, el trabajador, al momento de su recepción, tiene 6 días para poder enviar sus descargos. Ahora, si el trabajador considera de que 6 días es muy poco, podrá solicitar una ampliación de este plazo para que pueda ejercer su derecho de defensa. Y justamente el paso número 2 básicamente consiste en que el trabajador va a presentar sus descargos a través de un documento, ¿de acuerdo? Y en estos descargos, obviamente el trabajador hará uso de su derecho a la defensa y narrará o desvirtuará aquellos hechos que se les ha imputado. ¿Esto por qué? Porque ha habido casos en los cuales existía una mala intención del empleador de despedir de manera arbitraria al trabajador y se valía básicamente de hechos falsos. Entonces, justamente para evitar esto, para evitar abusos de derecho, justamente el trabajador a través de su carta de descargo tiene la posibilidad de poder defenderse, ¿no? De decir, yo no cometí esta falta o no se dio de esta manera. Es más, incluso lo apropiado sería que en esta carta de descargos el trabajador pueda presentar medios probatorios que de una manera u otra permitan desvirtuar justamente los hechos que se les está imputando. Ahora, una vez que el trabajador haya presentado su carta de descargo, lo que corresponde es una evaluación. Una vez que pasan los 6 días que se le concede al trabajador como mínimo para que pueda defenderse, podemos estar frente a 2 situaciones. Una, que simplemente el trabajador no presente ningún descargo y por lo tanto corresponde el despido. ¿Por qué? Porque pese a que el trabajador se le dio la oportunidad para que pueda defenderse, este no se defendió. Sobre este punto quería hacer un paréntesis también, que es importante que lo sepan, que ojo de que esa carta notarial de imputación de cargos, lo que había denominado el primer paso, debe ser notificada en el domicilio que el trabajador declaró al momento de ingresar a la empresa. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta siempre eso. Volviendo al punto número 2, pasan los 6 días. El trabajador es debidamente notificado y sin embargo el trabajador simplemente no contesta, no hace descargos. Entonces, al no hacer descargos o al no defenderse y está debidamente notificado, estaríamos hablando de que existe una presunción relativa de veracidad de los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que de una manera u otra el trabajador está aceptando que los hechos imputados son ciertos. ¿Ya? Eso en el caso, por ejemplo, que pasados los 6 días, el trabajador no emite pronunciamiento alguno y no haga descargos. Esa sería la primera situación. La segunda situación sería que dentro del plazo de los 6 días, efectivamente el trabajador sí presente descargos. ¿Qué pasa en el siguiente supuesto? Si el trabajador presenta descargos, lo que corresponde hacerle en este caso al empleador es evaluar esos descargos. Porque puede que la falta sea evidente, pero el trabajador simplemente está haciendo descargos por hacerlos. Y puede que todo lo que está alegando no sea cierto, sino sea inverosímil. Entonces, no significa de que si el trabajador presenta descargos, ya está probado de que es inocente. No, no es así. ¿Por qué? Porque esos descargos que presente el trabajador tienen que ser merituados, tienen que ser evaluados y tienen que ser deliberados en este caso por la empresa. Y el empleador, en base a esta evaluación, en base a este análisis y posterior deliberación, determinará si efectivamente el trabajador pudo desvirtuar o pudo demostrar, en este caso, su no culpabilidad. Ahora, si el trabajador demuestra de que efectivamente él no ha cometido la falta grave, termina el procedimiento ahí y no procede el despido. Ahora, si en este caso el empleador analiza los descargos y considera de que el trabajador no ha podido desvirtuar lo que se le ha imputado, pasamos al siguiente paso, que justamente es la remisión de una carta de despido. De igual forma, la norma no nos dice de manera expresa que esta carta de despido tenga que ser diligenciada vía notarial. Sin embargo, la recomendación que yo podría darles es de que esta carta de despido sí sea diligenciada de manera notarial, de tal manera que nosotros podamos acreditar o podamos tener fe de que la notificación fue válida y que el contenido del documento está ajustado a lo que dice la norma. Ahora, en esta carta de despido, obviamente yo voy a hacer un resumen de la carta de preaviso que le envié, voy a hacer un resumen de los descargos y concluiré justamente extinguiendo el vínculo laboral.
¿De acuerdo? Entonces, el término de un procedimiento de despido básicamente es a través de la notificación de la carta de despido en el domicilio que le corresponde al trabajador, de acuerdo a lo que les había comentado hace un momento. Ahora, una vez que se envía la carta de despido, si bien es cierto, el procedimiento de despido termina ahí, pero las obligaciones del empleador no terminan ahí. ¿Por qué? Porque una vez que se despide al trabajador, hay todavía unas obligaciones que el empleador debe de cumplir. Por ejemplo, ¿qué nos dice la norma? Desde el momento que se despide al trabajador, hablando del despido, el empleador tiene un plazo de 48 horas para poder entregarle ciertos documentos: certificado de trabajo, la constancia liberatoria de STS y la liquidación. Entonces, desde el momento que yo lo despido, yo como empresa tengo 48 horas para poder remitirle al trabajador estos 3 documentos. Y de esta manera, el despido termina de manera íntegra. ¿De acuerdo? Si nosotros seguimos este procedimiento de despido, el empleador no va a tener ningún problema legal. ¿Por qué? Porque el despido ha sido justo y ha sido justamente en atención a lo establecido expresamente por nuestra normatividad. Ahora, otra causal que también es utilizada de manera muy frecuente, en este caso por las partes, es el mutuo disenso. Como les había comentado, como su propio nombre lo dice, el mutuo disenso básicamente es una causal que está vinculado a un tipo de extinción por voluntad de ambas partes. ¿Qué significa esto? De que ambas partes se ponen de acuerdo en extinguir el contrato de trabajo. Ahora, este acuerdo de voluntades de ambas partes tiene que estar plasmado por escrito. La norma me dice, ¿no?, que si yo voy a aplicar el mutuo disenso, este acuerdo tiene que estar plasmado por escrito, ya sea en un acuerdo denominado un documento o acta, como quieran llamarlo, o también en la liquidación de beneficios sociales. Pero en uno o en otro, el mutuo disenso tiene que estar necesariamente plasmado en un documento físico. Ahora, asimismo, hay que tomar en cuenta de que en este tipo de causales de extinción también se maneja la figura de un pago de un aporte resarcitorio. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hay un mutuo disenso de ambas partes de poder extinguir el contrato de trabajo, lo que normalmente se oscila a hacer es de que, en este caso, el empleador le conceda o le otorgue una cantidad pecuniaria de dinero al trabajador a manera de resarcimiento o a manera de otro tipo de concepto que quieran llamarlo. Pero sí, normalmente se maneja este tipo de situaciones. Ahora, la norma no te dice de manera expresa cuál es el monto que tú debes de otorgarle, sino que ya va a ser un monto que obviamente va a partir en base a una negociación que hay entre las partes. Asimismo, otra causal que tenemos de la extinción básicamente de la relación laboral, básicamente es el fallecimiento. Por cuestiones lógicas. ¿Por qué? Porque si hablamos del fallecimiento de una de las partes, ya no habría razón de ser de que este vínculo laboral persista. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo hablo de fallecimiento de las partes, podemos hablar del fallecimiento del empleador o del fallecimiento del trabajador. Lógicamente, cuando hablamos del fallecimiento del trabajador, el vínculo laboral se extingue. El contrato de trabajo se extingue. ¿Por qué? Tomando en cuenta de que cuando yo contrato los servicios de una persona, estos servicios tienen que ser prestados a título personalísimo. Por lo tanto, si la persona a la cual yo he contratado por su capacidad, por su currículum, por sus aptitudes, y esa persona fallece, ya no habría razón de ser de que ese contrato de trabajo se mantenga vigente. ¿Por qué? Porque no cabe la posibilidad de que el familiar del trabajador fallecido diga, ¿no?, ¿sabes qué? Falleció mi familiar, pero su hermano o su primo lo va a reemplazar. Eso no aplica. ¿Por qué? Porque justamente un elemento del vínculo laboral es que la prestación del servicio es de manera personal. Por eso dice que tiene carácter de personalísimo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si quien fallece es, en este caso, el empleador? Partiendo de la premisa que el empleador pueden ser dos situaciones. Que el empleador sea una persona natural, que en caso de fallecimiento, lógicamente, el vínculo laboral termina, y también puede darse el caso de que el empleador sea una persona jurídica. En caso que sea una persona jurídica, la norma también permite de que si los herederos, en este caso del empleador, llegan a un acuerdo con el trabajador de seguir laborando y los herederos tengan la intención de liquidar esta empresa, la norma te permite
que tú puedas ampliar este vínculo laboral hasta por un plazo de 1 año. Sin embargo, si hablamos de que el empleador es una persona jurídica, es una persona natural, y en este caso fallece, hay la posibilidad de que los herederos puedan darle continuidad a este vínculo laboral, ¿de acuerdo? Pero es lo que más o menos podemos apreciar de la causal de fallecimiento para una extinción del contrato de trabajo. Y finalmente tenemos la causal de invalidez, que básicamente está vinculado en este caso, a la capacidad del trabajador. En estos casos, obviamente, hablamos de una invalidez absoluta, no una invalidez relativa. ¿Por qué? Porque la invalidez relativa me permite poder seguir cumpliendo mis funciones, a diferencia que la invalidez absoluta, por su propio nombre, es absoluta, es decir, ya no me da la posibilidad de que yo pueda seguir cumpliendo con mis funciones. Ahora, esta invalidez absoluta obviamente que tiene que tener un respaldo, ¿no? Y el respaldo básicamente es un certificado emitido por E-Salud, un informe médico emitido por el MINSA o en todo caso por la Junta de Médicos que efectivamente determine de que una determinada persona tiene básicamente una invalidez absoluta que no le permite seguir trabajando. Gracias por su atención. Síganos en nuestras redes sociales como Estale Capacitaciones y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.